ir a Colombia, donde está la operación de Garañón y Casasola. Necesito sacarme de dudas. ¿Has estado alguna vez con un hombre? Necesito que me mostres el video con el que convenciste al presidente de reunirse conmigo. Acabo de tener mucha vigilancia. Al amanecer les estamos dando los buenos días para que no se les olvide. A esta vieja se le nota lo arpía en la cara. ¿Por qué para la trompa? Pues este celoso, ¿no? Nos espera un gran negocio en Estambul. Pero antes quiero que me confirmes si no es una equivocación este deseo que tengo de estar contigo. ¿Se puede saber dónde estabas tú metido, niño? Que yo no te había probado antes. Lo mismo digo yo. Delicioso. Pero pues a lo que vinimos, ¿no? ¿Vamos a hablar de negocios o qué? Tan rápido. Acabo de venir del cielo y tú ya me quieres estrellar así en la tierra nomás. Bueno, hay mucho cielo por recorrer. ¿Por qué no me cuentas, Serena? ¿Qué quieres? ¿Te cuento? Venga, así está el negocio. Resulta que hay 3 toneladas de oro de las reservas internacionales de Venezuela que tristemente por una razón terminaron en una bodega en Estambul. ¿Y cuánta gente tienen por allá? Pues mira, tenemos un contacto que sabe dónde está la bodega. El motivo del viaje es para que tú digas qué hay que hacer, cuánta gente necesitamos, cuál es el plan, etcétera, etcétera, etcétera. Este business es tuyo, mi águila, completamente tuyo. Tú decides. Perfecto. Cuando lleguemos quiero hablar con todos ellos, ¿va? Lo que tú digas, mi águila blanca, tú ordenas. Y después de hoy, soy tu esclava de por vida. Tú y yo nos vamos a llevar muy bien, vas a ver. Ven para acá. Claro, claro. No, la primera vez que uno lo ve, pues no se ve muy clarito, pero la segunda sí. Se ve que el tipo no tuvo clemencia con la vieja, ¿no? Es que la vieja era bien fastidiosa. Yo no hubiera aguantado tanto. No, yo tampoco. Mijo, tome. Aquí está su seguro de vida. Lo que sí le quiero decir, teniente Chuleta, el presidente de su país es una verdadera gonorrea. Así son todos los gobernantes por acá. No, y allá también. Aquí hacen y deshacen. Y ni siquiera sienten lástima. ¿Por qué les gustaba tanto la champaña, eh? ¿Por qué no engorda? No creo. Ha de ser porque yo creo que el único lugar donde la toman es aquí. Cuidadito con esa miradita, mi reina, ¿eh? Si me lo hacen enojar, acuérdense que le gusta aventarlas por el balcón. Muy chistosito, ¿eh? Pero te recuerdo que aquí el que está hablando es el viudo alegre. ¿O el viudo negro? ¿O cómo es? Acuérdense que el silencio y la discreción conmigo es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿sí? Fíjense, fíjense. Bueno, no le quito más mi tiempo. Es el talego para que no le duela la espalda. Acuérdese, pues, teniente. Acuérdese, usted es mis ojos dentro de ese gobierno. Cualquier operativo que sepa del ejército, de la policía, de la DEA, de la marina, me lo canta. Mi cabo, lo que esté en mis manos. Cuente con eso. Esfuércese, niño, para que vaya para la casa con esos talegos llenos de verde, ¿ok? Así quedamos, pues, mi teniente coronel Chuleta. Sí, pa. Acompáñeme aquí al invitado especial, por favor. Hágale a ver.
¿Cómo la habían picado? Este desgraciado es capaz de vender hasta sus propios huevos. Cierto. Pero lo necesito allá dentro del gobierno. Ahora sí que necesitamos perico y plata para untar allá en el gobierno, para pagar mordidas. Ahora sí. No necesito que me diga, llega el primer encargo y yo hago todo el resto. Eso. Necesito que acelerarle bastante la producción, ¿oís? Que este bus va a la lata, papá. Bueno. Me despido, mijo. Voy a llevarle la lechecita a mis nenas. Hágale, pues yo llamo aquí a González. Venga, espere. Es que no quiero meterla en problemas con la doctora. No, sí, no, paremos. No sé por qué estoy haciendo esto. Ay, no sé si hicimos bien dejándolo allá. Ya no tiene fiebre, pero no estaba del todo recuperado. La verdad es que él no nos quiere comprometer. No podemos negar que es todo un caballero. Pues se ve que es un hombre culto y que a ti no te ha dejado de impresionar. ¿Alguna vez has sentido curiosidad por estar con un hombre? No, nunca he pensado en casarme ni... No me estabas contestando lo que te pregunté. Yo voy a algo más de piel, algo más físico. Algo bonito. Y no me refiero a lo de Garañón, sino algo precioso. Así como nos tratamos tú y yo. ¿Te gusta, Beo? Dilo. ¿Qué? ¿El sentirte explorada por un hombre? ¿El sentir qué es lo que tiene en medio de las piernas? ¿El sentir sus manos gruesas? ¿Su barba? ¿Su fuerza? Estás hablando de él. Estoy hablando de lo que tú sientes por él. De esa inquietud que tienes, de esa inquietud salvaje. A lo que voy con todo esto es que quiero que me hagas parte de esas fantasías. Hazme parte de eso. Quiero irte. Dime. La liberación de los pueblos conlleva la liberación de los cuerpos. En la revolución, ninguna de ustedes estuviera cobrando por hacer el amor, mis reinas. Sería un acto de libertad. Oiga, Casasola, qué pena, pero por ahí lo van a llamar porque era que yo estaba como ocupadito. ¿Qué caray? Aquí, Casasola. Sí, no se preocupe, cuente con eso. Yo me encargo. Gracias. ¿Qué? Era la gente de Casillas. Su hija que viene para acá. ¿Cómo así? ¿Me está diciendo que viene la monita para acá? Cositas ricas, sabor a pollo. Tómate el café, ándale, Pulque. ¿No te toca estar ahí de plantón con los ojos peladotes cuidándonos toda la noche? Pues sí, señora, pero... No, pues entonces acéptalo, ándale.
Hasta compañía me haces, fíjate. Oiga, usted tampoco tiene por qué estarse encargando de esas cosas, de los trastos, pues si para eso están las muchachas, ¿que no? Ya podría estar descansando, señora. Ah, no, ya descansaré cuando esté muerta, Pulque. Si cuando tienes los hijos que yo tuve, hasta dormida te la pasas rezándole a la Lupita para que los cuide de sí mismos, de las broncas en las que se meten, de las cosas que no ven. Siéntate, ándale. Rezándole, pero sin tener los méritos. No diga eso, señora. Yo ya estoy demasiado vieja como para engañarme. No. Es mucha la sangre que la tierra se ha chupado de las manos de mis hijos. Y mucha la que nos ha cobrado. Mira, ya a estas alturas hasta encontrar su cuerpo me daría alivio. Toda esta situación me tiene enferma, Isma. Lo importante es que sepas la verdad, hermanita. Pues sí. Mira, además el viaje me va a servir para pensar. Llevo ya un tiempo queriendo hacer unos planes que luego te cuento. Sale. Vale. Gracias. Te me cuidas, ¿eh? Quiero. También. Bye, que te vaya bien. Gracias. Oye, güey, ¿qué te encargó mi jefe o qué? Me dio luz verde de traer a Paulina, pero pues hay que convencerla. Pues eso sí, yo me voy a encargar, güey. Pero quiero que sea una decisión mía, no de mi jefe, güey. Pues dile. Ay. ¿Y la Arelis qué pedo? Pues viene con Paulina. Tu jefe quiere tener un oído dentro de la embajada venezolana. Pues ahí sí te va a tener que chambear a ti, güey. A ver si te vuelve a pelar. Por esos acuerdos, Caridad. Si tus sobrinos nos asisten con eso, estamos hechas, como decimos allá en Venezuela. Pues salud. Perdón por interrumpir. ¿Ya te vas? Venía a preguntarles si necesitaban algo más. Sí, pasa, que te vengas con nosotros a cenar. Bueno, si te deja el novio. No tengo novio. ¿Reservaste donde te pedí? Por supuesto, señora. Hice la reservación para las dos. Si no tienes nada mejor que hacer, venite con nosotras, como dice Edith. No le podemos hacer el feo, Caridad. Vino desde Colombia a cerrar acuerdo con nosotros. Y esto hay que festejarlo en grande. Así es. Pero nos sacamos la copita acá, ¿no? No me parece buena idea que apoyes tanto a Joe Navarro. Es demasiado vehemente, autoritario y es muy insistente con el tema de la extradición. Sí, de hecho, Colón y yo estamos tratando de mantenerlo un poco a raya, ¿eh? Cuando llegó quería ir a Los Pinos saltándose el protocolo. Colón y yo no lo permitimos, por supuesto. Es que una cosa es que nuestro presidente se está envileciendo cada vez más y otra muy distinta es que permitamos una intromisión de este tamaño. Sería contraproducente. Bueno, es que tampoco es fácil ser presidente. A mí me consta que trabaja como burro y lo he visto desvelarse muchísimo con tal de cumplir con la agenda. Yo creo que tantas presiones están afectando su toma de decisiones. ¿Y si lo presionamos para que dimita por desequilibrio mental? Bueno, es mejor que la extradición. Esa podría ser otra vía, ¿eh? Pero frenando lo de la extradición, Joe Navarro es un buen aliado. Hay que mantenerlo cerca. ¿Más que a Colón? Creo que sí. Está esperando que le hablemos. Quiere invitarte a cenar. Guárdame estas grabaciones que el patrón va a querer verlas después. Sobre todo si hay un funcionario en uniforme o claramente del gobierno. Me las mandas a mí también para checarlas. Yes. I need everything related to the training and reinsertion program applied to the case of the Salma Vidal agent, now identified as Corina Saldana. This is priority 1, you got it? You do understand? Please. No sé por qué, pero algo me dice que no puedo confiar en ti, Salmita. O Corina, o Gabriela, como quiera que debamos llamarte. Estoy lista.
Pero antes quiero saber qué pasa. Porque eso de que vayamos a cenar es una orden. Cenar es un decir. He tenido un día muy saturado. Y aunque sea fuera de horarios de oficina, tengo que hablar contigo. Si tú no quieres cenar, a mí me da igual, no comas. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En serio necesitas que te diga qué es lo que pasa? Pasa que tú no estás haciendo tu trabajo. Yo creo que tú te has enamorado del hijo de Aurelio Casillas. ¿No me equivoco? Esta es mi guerra y yo la voy a pelear. El Señor de los Cielos. Nueva temporada. Martes 8 de mayo a las 19 Centro por Telemundo.